Hola, hola. Estamos listos entonces. Estamos preparados para iniciar con nuestro repaso del día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo contento? Sí, sí, sí. Buenas tardes. Ya estamos listos. Te cuento lo que tenemos que trabajar esta tarde. Nuestra meta, nuestra misión, es hacer un repaso correspondiente a literatura peruana. Lo que vamos a trabajar nosotros en adelante es literatura peruana. Y en literatura peruana tenemos que trabajarlo de la siguiente manera. Punto número 1. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer dominación española, Garcilaso, Guampoma, Ollantay y Melgar. Esa es la clase de hoy. Punto número 2. Literatura peruana del siglo XIX, costumbrismo, romanticismo, realismo. Punto número 3, literatura peruana del siglo XX. Vamos a segmentar la literatura peruana para que sea más fácil y más rápido estudiarla. ¿Listo? Empezamos entonces. Tú me vas a decir más o menos cómo vamos entendiendo esto. Si tienes alguna duda, como siempre, la manifiestas, pero tú no puedes acabar la clase con dudas, ¿ya? Tenemos un material sencillo para resolver. Comenzamos entonces. Yo quiero conversar contigo acerca de literatura peruana. ¿Qué sabemos de literatura peruana? Simple. La literatura peruana es lo que más viene en examen de admisión. Y si literatura peruana es lo que más viene en examen de admisión, tenemos que estar preparados. Es más, Perú es casi la mitad del prospecto. Ponte a contar. Perú es casi la mitad del prospecto. En Universal, 7 autores. España, 7 autores. Hispanoamérica, 5. ¿Cuánto suma? 19. En Perú, 18. Así de fácil. ¿Te das cuenta? Entonces, saber Perú es fundamental. Si hablamos nosotros de Perú, tenemos un primer momento. Ese primer momento de la literatura peruana se llama periodo prehispánico. ¿En qué consiste el periodo prehispánico? Anterior a la llegada de los españoles. Huk, Iskay, Quinza, Tawa, Pishja. Tawa. El Tahuantin Sur. Algo que tengo que saber rápidamente. Esto alude a la literatura quechua, pero no solo quechua. San Marcos le llama literatura aborigen. Y esta literatura nosotros sabemos que es oral. Esta literatura nosotros sabemos que es anónima. Esta literatura sabemos que es colectiva. Esto lo sabemos, ¿cierto? Ahora, esta literatura, nosotros debemos recordar algo. Es una literatura panteísta. ¿Qué significa panteísta? Que esta literatura, para esta literatura, todo es divino. Todo es divino. Todo forma parte de la divinidad. Segundo punto, esta literatura no solo es panteísta, esta literatura es animista, todo cobra vida. En esta literatura todo tiene vida. Una más. Esta literatura es multilingüe. Antes de que lleguen los españoles ya existía el multilingüismo en esta tierra. Y esta literatura es pluricultural, porque son muchos pueblos anexados al Imperio Incaico. Ya, te cuento un detalle. Acá hay cantos, acá hay mitos, acá hay leyendas, acá hay poemas, y acá no viene en examen. ¿Qué? No viene. Sí, no viene. Esto no es Perú para San Marcos. ¿Por qué? Porque el Perú comienza cuando llegan los españoles. Chale. Antes era Tahuantinsuyo, ya lo has dicho, pero no era Perú. Entonces, lo lamento. Lo que está allá, lo único que tienes que saber es esto, nada más, no tienes que saber más del tema. Lo que tienes que saber es que el primer autor que viene en tu examen de admisión es el Inca Garcilaso. Exacto, Axel, el Inca Garcilaso. Y por eso nos tenemos que ir al año de 1532, porque el 17 de noviembre de 1532 Atahualpa, frente a Fray Vicente de Valverde, le entregaba la Biblia en mano y Atahualpa, al coger la Biblia en el oído, escuchaba nada. Porque Dios no le hablaba. Le habían dicho a Atahualpa que esto era palabra de Dios, pero este Dios no hablaba. Y entonces en ese momento Atahualpa, simplemente indignado, ¿qué clase de Dios es este? Que no se puede comunicar. Lárguense de mis tierras, llévense sus enfermedades. Y cogiendo la Biblia, la arrojó. Y al arrojar la Biblia, Fray Vicente de Valverde, el sacerdote que estaba acá, no te olvides de esto,
En 1532 el encuentro no es entre Pizarro y Atahualpa. En 1532 el verdadero encuentro es entre Fray Vicente de Valverde y Atahualpa. ¿Por qué? Porque Fray Vicente de Valverde representa la escritura, por algo va con el libro en manos. En cambio, Atahualpa representa la oralidad. Y en 1532 la oralidad de la escritura chocó porque cuando Atahualpa arrojó la Biblia, Fray Vicente de Valverde soltó el grito. ¿Cuál es el grito? Santiago. Santiago es el apóstol Matamoros. Santiago es el apóstol Mataindios. Santiago es el apóstol que se invocaba antes de la batalla y tras el grito de Santiago inicia la conquista del Perú. Santiago. ¿Está fácil hasta acá? Esto es precisamente lo que vamos a tener nosotros. Y aquí comienza la conquista. Vámonos, que la conquista es como una escalera. La conquista, profe, se llama invasión. Sí, le llaman también invasión. En examen de admisión vamos a ponerle el nombre de conquista porque para el español esto sí era una conquista. Acuérdate que el español venía a reclamar lo que es suyo. Ojo, el español no venía a invadir, él venía a llevarse lo suyo, porque Dios creó el cielo y la tierra. Y una vez que Dios creó el cielo y la tierra, se lo encargó a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se lo encargó a San Pedro. Y San Pedro se lo encargó al Papa. Y así cada Papa se lo fue encargando hasta que el Papa le encargó al rey Carlos I y V. Y Carlos I y V le encargó a Pizarro. Traducción: el mandato viene del mismo Dios. Venimos por lo que es nuestro. Ese era el famoso requerimiento. ¿Te acuerdas? Es en este aspecto, entonces, donde vamos a tener, primero, una conquista. Claro. Segundo, una colonia. Y tercero, una emancipación. Y te cuento, hoy te doy mi palabra que hoy, como que me llamo Luis Daniel Marino, llegamos al siglo XIX. Tenemos que llegar al siglo XIX. Esa es nuestra meta. Ya llegando al siglo XIX tenemos bastante camino avanzado. Mira, vamos a ver, te cuento. Una vez que se logra la dominación española, inicia precisamente este segundo momento. Y este segundo momento se llama así. Si el primer momento es prehispánico, el segundo momento se llama dominación española. Y en esta dominación española, nosotros vamos a tener, primero, la conquista. Primer momento. Segundo, la colonia. Y tercer momento, la emancipación. Ahí lo tenemos, conquista, colonia y emancipación. Si hablamos nosotros de literatura de la conquista, tenemos acá el siglo XVI y el siglo XVII. Si hablamos de literatura de la colonia, tenemos acá el siglo XVII y el siglo XVIII. Y la emancipación es del siglo XVIII al siglo XIX. Ahí lo tienes. Siguiente punto. Si hablamos de la conquista, acá lo que te va a pedir San Marcos es la producción de crónicas. Y aquí tenemos los dos primeros temas del prospecto. El primer tema del prospecto, el Inca Garcilaso de la Vega. Y con el Inca Garcilaso de la Vega vamos a tener los comentarios reales, aunque San Marcos te pide que sepas más. La segunda parte, historia general del Perú, y un poquito de los demás libros. Y el segundo punto que está acá, ¿cuál es el segundo punto del prospecto en literatura peruana? Felipe, pues. Ah, claro. Felipe Guamán, Poma de Ayala. Y con Felipe Guamán, Poma de Ayala, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Te acuerdas? Nueva crónica. También vale nueva corónica, por si acaso no te compliques. Nueva crónica, nueva corónica. Y buen gobierno. ¿De qué trata Nueva Crónica y Buen Gobierno? Es la versión de los vencidos, la crónica indígena. Muy bien.
Corónica o crónica, claro que sí, Catherine. Esto es conquista. Nos vamos a la colonia. En la colonia, para otras universidades, te piden a Marilis. Para otras universidades te piden a Diego de Ojeda, Juan del Valle y Cavieres, Juan de Espinosa y Medrano, Pedro Peralta Ibarnuevo, Pon Color Corvo o Alonso Carrió de la Bandera. En San Marcos no viene ninguno de ellos. ¿Qué viene en la colonia? Lo que te piden de literatura colonial es quechua colonial. Ah, aquí está la duda. Por eso cuando dije esto no viene, yo sé que algunos levantó su cejita así. Perdón. ¿Pero acaso no viene Ollantay? Claro que sí, sí viene Ollantay, pero Ollantay no está acá. Lo lamento. Ollantay está acá. Ollantay es literatura quechua colonial. Ollantay está escrito al estilo del siglo de oro español, un drama en 3 actos con verso octosílabos, ¿cierto? Ollantay es colonial, del 17 al 18. Revisa tu prospecto. El primer capítulo es Inca Garcilaso, el segundo capítulo es Guamán y el tercer capítulo es Ollantay. En este orden se estudia en San Marcos. Primero se estudia Garcilaso antes que Ollantay, por si acaso. ¿Listo? Ahora sí. Claro, le ponen colonia, por eso te digo, es literatura colonial. Ahora, una vez que planteamos esto, nos vamos a la emancipación. Un detalle. Cuando yo digo literatura colonial, no es igual a etapa colonial. ¿Sabes por qué no? Porque la literatura colonial solo le pongo 17 y 18, pero la colonia fue más grande. La colonia comenzó en el siglo XVI, 1543, y la colonia termina en el siglo XIX, 1824, con la caída del último virrey. Entonces, todo esto es colonial, por si acaso, pero se le llama literatura colonial a esto nada más. Ahora, y si hablamos de la emancipación, ¿qué tenemos en la emancipación? En la emancipación tenemos la llegada al Perú de una corriente literaria llamada neoclasicismo. En la emancipación tenemos el inicio en el Perú de la Ilustración. En la emancipación nosotros vamos a tener precisamente aquí la lucha por la independencia y vamos a tener la presencia de Mariano Melgar Valdivieso. Y con Mariano Melgar Valdivieso tenemos los yarabíes, ¿cierto? Los yarabíes, 10 yarabíes, claro que sí. Y esto es la emancipación. Conquista, colonia, emancipación, y a partir de este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia que sobre mi causa Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Obviamente esta no fue la primera bandera, pero es la simbólica que coloco, ¿ya? Y entonces, en ese momento se logra la proclamación de la independencia y la dominación española precisamente termina aquí, en 1821, en teoría, cuando se proclama la independencia, pero el camino por recorrer todavía es mucho más largo. Hasta acá, ¿estamos bien? Primer momento prehispánico, segundo momento dominación española, cuéntame, ¿sí, no? Está fácil, solo estoy haciendo el índice, confírmame, ¿está claro? Sí, 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 perfecto, vamos a girar. Chipi, ¿a quién le estás llamando Chipi ahora? Habla bien, ya. Ahora, y el tercero, respeta a tu profe. El tercer momento se llama la república. El tercer momento de la literatura peruana se va a llamar república o literatura republicana. Sí, aquí está el costumbrismo. Y no solo el costumbrismo. Eso es lo que quiero que sepas. Si tú te has estado preparando con el nuevo prospecto y no tienes idea cómo se trabajaba antes con este prospecto que viene ahora, lo que quiero es que sepas todos los títulos que tienes que conocer. Así que atento. Para empezar, aquí comenzamos con la primera corriente republicana. Y esta primera corriente republicana se va a llamar costumbrismo. 1829, con el estreno de la obra de teatro Frutos de la Educación. Y el autor que viene en el prospecto se llama Manuel Asensio Segura. Y la obra que viene en el prospecto es Ña.
La obra que precisamente te va a pedir San Marcos se llama Ña Catita, la historia de la vieja alcahueta. Con eso comienza la literatura republicana. Luego te vas a la segunda corriente. Antes de la Guerra del Pacífico, prosperidad falaz, auge del guano. Esa se llamó romanticismo. Y en el romanticismo nosotros vamos a tener aquí lo que se conoce como Ricardo Palma. Y con Ricardo Palma lo que te va a pedir San Marcos son las tradiciones peruanas. Así se llama. Tradiciones peruanas. 453 tradiciones. Obviamente lo que te pide San Marcos no son las tradiciones en sí. Lo que te pide San Marcos es que analices los componentes de las tradiciones. ¿Listo? Ahora sí. ¿Estamos bien hasta acá? La cámara como que está fluctuando, como que parpadea. Sí, por rato como que se corta el video. A ver, te decía entonces, sí, también lo ven ustedes, ¿no? Sí, no soy solo yo, entonces ya. Ahora, no se preocupen, si me estoy teletransportando, me estoy moviendo demasiado rápido, es por eso que no se dan cuenta. Ya, bueno. Vamos hablando mientras se ve eso, tú no te preocupes. Escúchame, el tercer momento de la literatura republicana se llama realismo. Se dio la Guerra del Pacífico, ¿estamos bien? Se dio la Guerra del Pacífico y en 1879, a ver, ahora sí, ahora no se mueve. Ahí está, bueno, hace rato se podía peor. ¿Algún cable, algo puede ser? Ya, sí, ahí está, ahí sí se ve más feo. Es exceso de filtro, chicos. Lo que pasa es que es exceso de filtro. A ver. Un ratito, un ratito. En realidad ya me descubrieron, era un holograma. Yo estoy celebrando San Valentín. A ver, vamos. Ya está, mientras que tú estás estudiando. A ver, espera, paciencia. Estamos solucionándolo un ratito. Anda revisando las preguntas de la separata, anda revisando las preguntas, que debes haberlas leído. Exacto, Amanda, esos son los temas que vienen en este capítulo. A ver, vamos a probar ahorita. Ahí está, a ver, esperemos que no parpadee. Sigue igual. Sigue igual. Ya, no se preocupe. Vamos acabando este cuadro primero para tomarle una foto, ya, mientras que van a solucionar eso. Tú no te preocupes, ¿ya? A ver, gracias mía, gracias. A ver, vamos a ver, rápido, un ratito, está solucionando. A ver si está apagada. Hay que presionar. Activa la cámara, está desactivada por eso. Sí, no te preocupes, estamos tratando de solucionar. Ciencia. A ver. Te bugueamos. No, la cámara no empieza a golpes, ese eres tú, la cámara no. Ya está. Quieres tratar a la cámara como te trataron de niño, ¿no? Ya, bueno, te decía, escúchame, parece que ya está funcionando mejor. A ver, parece que sí. Sí, ¿no? Ya no está parpadeando. Genial. Perfecto, parece que sí. Muchas gracias. Ya está, gracias. Ahora sí, te decía entonces, escúchame, si hablamos nosotros de la literatura realista, 2 puntos claves. Manuel González Prada, después de la Guerra del Pacífico, acuérdate, la mano brutal de Chile arrancó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero el verdadero enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, ¿cierto? González Prada diría, en esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos viejos y añosos ya produjeron sus frutos de sabor amargo y sus flores de aroma deleterio. Árboles nuevos, frutos nuevos, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Precisamente ese es González Prada. Y acá también tenemos a Clorinda Mato de Torner. Ojalá que al cerrar este libro permita repensarse la necesidad de acabar con el celibato para evitar el abuso de los sacerdotes, decía ella. ¿Te acuerdas? Aves sin nido. Señores, llegamos al siglo XIX. Eso es siglo XIX. Eso también. Todo esto es siglo XIX. Pero tú quieres más.
quieres más, ¿no? No creo que te conformes con el 19. No creo que quieras acabar el ciclo solo en el 19. ¿Por qué? Porque no falta poco, no falta poco. El primer momento del siglo XX se llama modernismo. Ah, acá vamos a recordar a Rubén Darío. Y acá tenemos a un peruano, José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma y mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado en un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Él es el que decía, la sangre es española, pero incaico es el latido. Y no ser poeta quizás hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. José Santos Chocano, imponente, imponente. Tenemos también acá otro momento del siglo XX, segunda década de la República Aristocrática, posmodernismo. Y en el posmodernismo vamos a tener, claro, a José María Eguren con simbólicas. José María Eguren es simbolista y es autor precisamente de Simbólicas y la canción de las figuras. En Simbólicas, hoy se casa el duque no es. Viene el chantre, viene el juez, con pendones de escarlata, florida cabalgata. Hoy se casa el duque primor con la hija de clavo de olor. O, por ejemplo, la canción de las figuras, donde está en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Eso, por ejemplo, es simbolismo. También tenemos acá a Abraham Valdelomar Pinto. Claro, acá tenemos el Caballero Carmelo. El prospecto dice Caballero Carmelo, quien el 28 de julio se enfrenta en la feria de San Andrés contra el Ajiseco. Valdelomar es el que escribió mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. Y lo que él me dijese aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste. Y la alegría nadie me la supo enseñar. Y tenemos también acá, ya profe, no nos deprima, mire que ya es 14, ya bastante dolor por un día. San Violentín. Vanguardismo. Si hablamos nosotros acerca del vanguardismo, tenemos a César Abraham Vallejo Mendoza. La obra vanguardista de Vallejo es Trilce, pero San Marcos te pide todas. San Marcos te pide todas. San Marcos comienza con heraldos negros, etapa modernista. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Oh, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo, me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Ese es Vallejo. Luego viene Trilce. ¿Quién hace tanta bulla y deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, que si es tarde o temprano se aquilatará mejor el guano. Aquella calabrina tesorea casi infeliz un insular corazón. Y la península para en lo más soberbios bemoles de la grupa, ya lo ideal es salobre que atrás parado impertérrito en la línea del equilibrio. Profe, no entendí. Exacto, es Trilce, pues, es Trilce. O, por ejemplo, España aparte en este cáliz. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. O, por ejemplo, en Poemas Humanos, Moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como estoy de otoño. Tenemos también el indigenismo. Esto lo hemos estudiado, pero de sobra, ¿cierto? Esto porque era el anterior prospecto. Ahora viene lo básico. Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno. Hasta lo has leído, creo ya. Hasta ya la has leído. El mundo es ancho y ajeno. La historia de la comunidad de Rumi, iniciando con Rosendo Maki, que se va a enfrentar al Gamonal Álvaro Amenábar. Y tenemos también, claro, a José María Arguedas. Hace poco también lo has estudiado, porque también estuvo en el prospecto y tuvo su protagonismo. Con Ernesto en el internado de Abancay, los ríos profundos. Este es el indigenismo. ¿Y ahí acaba el prospecto? No, no cantes victoria. Nos falta un último puntito. Vamos a rogar que entre todo acá. Este último puntito se llama urbanismo. Profe, como que es bastante.
No es bastante, es lo necesario. Vamos a ver. Claro, 50, 60, ¿cierto? Ahí está. Apunto hacia abajo para que haya espacio. Ahí está. Ahora sí. Te cuento. Acá tenemos, permíteme, solo por ti me voy a poner a rodillas, soy 14. Vamos. Acá tenemos 4 puntos. ¿Cuáles son? Julio Ramón Ribeiro. Con Julio Ramón Ribeiro tenemos la palabra del mundo. Ah, los gallinazos sin plumas, el profesor suplente por las azoteas, ¿cierto? Perfecto. Acá tenemos a Blanca Varela, ambos son del 50. Con Blanca Varela canto villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Ahí está. Acá tenemos a Mario Vargas Llosa, la ciudad y los perros. No, lo que te pide San Marcos es conversación en la catedral. Chale, yo que leí la ciudad y los perros. Conversación en la catedral. Y el último capítulo que te pide San Marcos es Edgardo Rivera Martínez. O si, ¿quién es ese? ¿Cómo que quién es ese? Si te estás preparando desde el 2018, debes recordarlo. Profe, recién acabé el colegio. Chale. Edgardo Rivera Martínez va a ser precisamente el autor del Ángel de Ocongate. El Ángel de Ocongate. Un cuento medio filosófico y reflexivo sobre el neoindigenismo. Ahí está. Sí, yo voy a trabajar conversación en la catedral en la semana que nos toca. Tú no te preocupes. Todo lo vamos a hacer. No te va a quedar faltando nada. No te va a quedar faltando nada. Pero lo que quería hacer hoy es el índice. Y que notes, pues, lo enorme que es esto. ¿Ya está? Tú sabes que mi misión es hacer el curso completo y eso es lo que voy a hacer contigo. No te preocupes. Pero entonces, ya tenemos literatura prehispánica. ¿Qué no viene? Gracias, señor Marita. Tenemos dominación española, conquista, colonia, emancipación. Y tenemos república. República. Está en ti, Mefi, está en ti. ¿Listo? Y con eso tenemos todo. Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Y el resto del curso, 19. Ah, ya viste lo que es importante. Por eso, de acá hasta el examen, full peruana. ¿Listo? Le tomo foto para mandarle al tutor. Le tomo foto para mandarle al tutor. Ahí está. Vamos a mandar foto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero separadas, como para que no te confundas. Y luego una juntita. El Ángel de Ocongate. Ocongate es un cuento chiquitito que lo lees en 5 minutos, de verdad. Es el cuento que ganó en los años 80 el premio de la revista Caretas del cuento de las 1000 palabras. El Ángel de Ocongate solo tiene 1000 palabras. Por eso te digo que lo lees en un ratito. ¿Ya? Ahora sí, ¿podemos borrar? Sí, 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 sí. Perfecto. Empezamos entonces con nuestro recorrido. Vamos a borrar todo eso. Ya tienes tu panorama de literatura peruana. Yo te señalo todo el índice para que tú mismo evalúes que estamos avanzando tema a tema todo lo que te pide San Marcos. No vamos a saltar absolutamente nada, pero tenemos que acelerar un poquito. Pregunto, ¿cómo puedo hacer para avanzar la teoría, ayudarte y ahorrar tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Que estudies, hija, que estudies nada más y que te diviertas. No hay nada más que aconsejar. Lee mucho, diviértete bastante. Vamos, escúchame. ¿Cómo puedo hacer para ahorrar tiempo? Yo quiero avanzar un poco de teoría. ¿Cuál es la misión? Tú ya la sabes. Tú lo sabes. Te puse solo una condición en el curso. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? ¿Te acuerdas? Venir leyendo las preguntas. Es lo único que tienes que hacer para ahorrar tiempo. Si tú haces eso, yo puedo ayudarte por acá. Así que ya sabes, porque si no, después no vas a entender las preguntas. Tu misión es venir leyéndolas. Empezamos entonces. Arrancamos. Espero que no me falles entonces. Vamos a ver. Comenzamos por acá.
Comenzamos con la etapa de la conquista. Rápidamente, ¿qué es lo que me pide el examen de admisión sobre literatura de la conquista? Punto número 1. En literatura de la conquista, lo que vamos a tener es la presencia en el Perú de la escritura. Tú sabes que la literatura peruana es heterogénea, porque puede ser oral, puede ser escrita, es multilingüe, es pluricultural. Nosotros sabemos eso. La literatura peruana va a tener, pues, muchas variantes. Y sobre eso vamos a hablar en este momento. Dame un segundo para cuadrar bien esto. Ahí está, ya está. Ahora, esta literatura peruana se va a expresar a través de las crónicas. ¿Qué es una crónica? Una crónica es un libro. Entonces la crónica es una versión. ¿Te acuerdas de esto? La crónica es una versión directa. ¿Qué significa que la crónica es una versión directa contada por los testigos o protagonistas de los hechos? Segunda característica, la crónica es una versión apasionada. ¿Qué significa apasionada? Que la crónica tiene que ver ¿con qué? Con la subjetividad. La personalidad del cronista le resta objetividad a la crónica. Siguiente, la crónica tiene un fin informativo. La crónica es informativa, dar a conocer a España lo que está pasando acá. Siguiente, la crónica, y esto siempre lo ponen, carece de visión crítica, que no es lo mismo que carece de críticas. Carece de visión crítica significa que carece de perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque la crónica tiene mucha subjetividad. Como la crónica tiene mucha subjetividad, carece de visión crítica. Ese es un rasgo importante de esta crónica. Otro detalle que vamos a tener nosotros. Dentro de las crónicas, nosotros vamos a tener una especie de evolución. Esto también lo pregunta el examen de admisión. Los cronistas van evolucionando. ¿Cómo nacieron los cronistas? De pura casualidad. Como en las expediciones españolas había personas que sabían leer y escribir, los nobles le decían, oye, yo te pago, pero escríbeme sobre todo lo que pase. Y entonces los primeros cronistas eran soldados. Por eso las primeras crónicas se llaman crónica de la soldadesca. ¿Qué cosa es la crónica de la soldadesca? Es una relación de hechos, nada más. Relación de hechos. La crónica de la soldadesca se caracteriza ¿por qué? Porque no va a tener un estilo depurado, al contrario, va a tener un estilo rudimentario, porque no son escritores. Repito, no son escritores, son soldados que están escribiendo nada más. En cambio, la evolución sería la crónica humanista. Si hablamos de la crónica humanista, acá tenemos un estilo refinado. Estos sí son escritores. Y acá lo más importante de esta crónica es la investigación. ¿Qué significa esto? Que estas crónicas te van a contar las creencias. Estas crónicas te van a contar las supersticiones, te van a contar el pasado, van a analizar a los pueblos, por eso son más importantes. Ahora, sabemos nosotros que tenemos acá diversos cronistas, solo para no olvidar. Si hay una crónica escrita por un cronista español, cronistas españoles, obviamente no todos ya, pero la gran mayoría justifican la conquista. Ese es un rasgo importante. Los cronistas españoles justifican la conquista. Segundo, los cronistas indios. La palabra indígena nace recién en el siglo XX. Los cronistas indios lo que van a hacer es la versión de los vencidos. ¿Qué significa? Denuncian el abuso, denuncian el maltrato. Siguiente cronista, los cronistas mestizos. Los cronistas mestizos se caracterizan porque buscan su identidad. ¿Quién soy? Esa es la pregunta. ¿Quién soy? Ya está. Señores, esto es lo básico sobre la crónica. Claro, el Inca Garcilaso es ese. Ahora, hablemos algún detallito acá. ¿Qué detalle necesito? Hablemos del Inca Garcilaso. Si hablamos del Inca Garcilaso, ¿qué cosa tengo que saber para un examen de admisión? Veamos. Inca Garcilaso de la Vega. A ver, pequeñín,
Si hablamos acerca del Inca Garcilaso de la Vega, yo recuerdo que su nombre no es ese, yo recuerdo que su nombre es Gómez Suárez de Figueroa, así se llama, Gómez Suárez de Figueroa. Yo recuerdo que este Inca Garcilaso de la Vega es hijo de la doncella indígena Isabel Chimpuocyo y es hijo del conquistador español Sebastián García Lazo. O sea, es el primer mestizo biológico y espiritual. Así se le llama al Inca Garcilaso. Él va a tener mezcla total, porque el Inca Garcilaso va a tener el quechua como lengua materna. El Inca Garcilaso va a criarse con los antiguos incas orejones del Cusco y a su vez el Inca Garcilaso va a tener formación humanística proveniente de España. Entonces el Inca Garcilaso va a llevar catequesis y va a saber de mundo andino también. Este Inca Garcilaso llega a España y el Inca Garcilaso lo que va a hacer es, su misión se propone corregir a otros cronistas. Esto es el Inca Garcilaso. Se propone corregir a otros cronistas. Siempre, siempre. Ahora, y para esto apela a su linaje. Apela a su doble linaje, porque su doble linaje lo vuelve un escritor competente. ¿Qué tenemos que saber del Inca Garcilaso? Rápido. ¿Cuáles son las obras del Inca Garcilaso? Esto de acá suele preguntar constantemente San Marcos. Tenemos la Florida del Inca. Escucha, la Florida del Inca se llamaba originalmente Conquista de la Florida. Y la Florida del Inca te muestra la expedición de Hernando de Soto buscando la fuente de la eterna juventud. En Florida tienes genealogía, así, genealogía de Garcí Pérez de Vargas. Y en genealogía de Garcí Pérez de Vargas, nosotros vamos a tener el árbol genealógico del abuelo paterno de Garcilaso. O sea, es su propio árbol genealógico. Y tercero, tienes los diálogos de amor. Pero hay un detalle sobre los diálogos de amor. No es obra de Garcilaso. Los diálogos de amor es una traducción que hizo el Inca Garcilaso de León el Hebreo, del italiano al español, con lo que demuestra dos cosas. Primero, que el Inca Garcilaso sabe hablar italiano, además de portugués, español y quechua, políglota. Segundo, que el Inca Garcilaso conoce el neoplatonismo, la idealización de la mujer, porque esta es una obra neoplatónica. Ahora sí, una vez planteado eso, son dos crónicas las que te pide San Marcos, dos crónicas. Vamos a recordar brevemente de qué trata cada una. La primera parte de la crónica del Inca Garcilaso se denomina los comentarios reales. Reales en doble sentido. Reales porque son de la realeza y reales porque son verídicos, son verdaderos. Y la otra, historia general del Perú. Se llama Historia General del Perú porque esta te va a contar ya a partir de la llegada de los españoles. Si hablamos de los comentarios reales de los incas, este libro es de 1609, publicado en Lisboa, en Europa. En los comentarios reales te va a mostrar, lo único que menciona de españoles es el origen del nombre Perú. Cuando secuestraron a los indios y les preguntaron cómo se llama el reino del sur que tiene puro oro, Belú, Belú, Pelú, Pelú. Eso es lo único que tiene de españoles. De ahí todo el libro está sin españoles. Acá te va a mostrar primero la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Acá te va a mostrar luego de la fundación del Imperio Incaico toda la organización del Imperio Incaico. ¿Qué caracteriza a la visión del Inca Garcilaso sobre el Imperio Incaico? Lo que lo caracteriza es la idealización. El Inca Garcilaso tiene una visión idealizada, idealizada. El Inca Garcilaso se caracteriza precisamente por una visión demasiado sublime. En este caso, el Inca Garcilaso lo que va a tener es que para él el Imperio Incaico es el mundo perfecto. Y te habla de Manco Cápac, Sinchirroca, Yoquiyupanqui, Maita Cápac, Capac-Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac-Yupanqui, Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Todo eso te cuenta el Inca Garcilaso, en ese orden. Luego el Inca Garcilaso te va a mostrar acerca de las guerras civiles
entre Atahualpa, que para él es el último inca, pero ilegítimo, y Huáscar, quien para él es legítimo, porque su familia es de Huáscar, pues es cusqueña. Ahora, y esto es a nivel temático, ya, y a nivel técnico, ¿qué tenemos en esta parte? Fácil. Acá el Inca Garcilaso se encomienda al linaje materno, sus ancestros. Acá el Inca Garcilaso hace alarde del dominio del quechua y los errores que cometen los españoles al traducir. Acá el Inca Garcilaso va a corregir a otros cronistas, sobre todo, porque él se siente dueño de una versión privilegiada. Él mamó el quechua en la leche materna, así lo dice con sus palabras. Este Inca Garcilaso escribe y publica esto en Europa. La segunda parte, 1617, Historia General del Perú. En esta segunda parte te van a contar primero las expediciones españolas. Aquí vienen los españoles, las expediciones españolas. En esta segunda parte te van a contar acerca de la conquista del Perú. Aquí te va a contar acerca de la captura de Atahualpa, el cuarto del rescate, la llegada al Cusco, hasta las guerras civiles entre Pizarro y Almagro. Todo esto te cuenta la segunda parte. Ahora, eso es a nivel temático. Y a nivel técnico, ¿cuál es el rasgo fundamental de esta segunda parte? El propósito del Inca Garcilaso para escribir este título fue reivindicar la figura de su padre, porque a su padre lo estaban tildando de encomendero. Y él decía, mi padre jamás fue un encomendero. Otro detalle que tengo que saber es que este libro es póstumo. Y con eso tengo, sí. Lo que pasa es que cuando el Inca Garcilaso quería cobrar la herencia de su papá, no se la dieron, porque le dijeron, tu papá no tiene herencia porque tu papá es un encomendero. Y él dice, pero mi papá no fue encomendero, pero esta crónica dice que sí lo fue. Entonces el Inca Garcilaso dice, si yo te traigo una crónica que dice que no lo fue, ¿me crees? Claro. Y entonces el Inca Garcilaso dijo, espérate que ahorita le escribo. Y el Inca Garcilaso se puso a escribir su verdadera versión sobre la conquista del Perú. Póstumo, Joanita, significa publicado después de su muerte. Eso significa póstumo, publicado después de su muerte. El Inca Garcilaso muere en 1616 y el libro se publica en 1617. Es más, el Inca Garcilaso muere el 23 de abril de 1616. Y es el mismo día, mismo mes, mismo año en que se muere Cervantes. Y técnicamente es el mismo día, mismo mes, mismo año en que se muere Shakespeare. Exacto, lo entendiste bien. Tú tienes un IQ elevado, obvio, o sea que no cobró la herencia. No, no llegó a cobrar la herencia, Julio. No llegó, perdón, Edwin. Ah, no, Edwin y Julio, los dos, mira, los dos pensaron lo mismo, sí. No llegó a cobrar la herencia. Ahora sí, ya sabes, él también se peleó por el terreno del papá. Ahora, vamos acá. El último de esta lista, Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Qué debemos saber de Felipe Guamán Poma? Esto es brevísimo, porque las preguntas de Guamán Poma son sencillas. Primera idea, si hablamos de Felipe Guamán Poma de Ayala, escúchame atento, por favor. Felipe Guamán Poma de Ayala es un indio yarovilca. ¿Qué significa indio yarovilca? Se cree que Guamán Poma era un mitimay que estaba en San Cristóbal de Huamanga. Felipe Guamán Poma de Ayala va a tener en sus textos vocablos quechua y aymara. Esta es la prueba de que no era solo de Ayacucho, porque hasta hay algunas palabras aymara en su crónica. Felipe Guamán Poma de Ayala es un indio corajudo que le va a mandar una carta al rey de España. Esta carta al rey de España se va a llamar Nueva Crónica o Nueva Crónica y Buen Gobierno. San Marcos lo divide, escúchame bien. San Marcos para las preguntas lo divide. Nueva Crónica es una cosa, Buen Gobierno es otra. O sea, vamos a analizar ambas, ¿ya? Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Qué debo saber de Nueva Crónica o Nueva Crónica? Acá lo que te va a hablar es acerca del Imperio Incaico. Manco Cápac, Sinchirroca, otra vez lo mismo. Acá te va a hablar también acerca del conocimiento occidental. Por ejemplo, lo que sabe de los reinos europeos, lo que sabe de los imperios,
y lo que sabe de la Biblia. Acá te habla de Adán y Eva, te habla de Noé, te habla de Moisés, demuestra su erudición. Pero en la segunda parte, en Buen Gobierno, el Inca Garcilaso te va a hablar acerca de la llegada de los españoles. Perdón, Guamán Poma te va a hablar acerca de la llegada de los españoles. Acá comienzan los problemas, acá comienza el dolor, acá comienzan las lágrimas. Es aquí que lo más importante que tiene Guamán Poma de Ayala es que él denuncia el abuso, denuncia el maltrato. Guamán Poma es un cronista que se manifiesta abiertamente en contra del mestizaje. Guamán Poma no entiende cómo un mestizo puede ser superior a un indígena, cuando el indígena es raza pura, dice él. ¿Te das cuenta? Y es aquí, en esta parte, en donde Guamán Poma de Ayala le manda al rey consejos sobre cómo hacer un buen gobierno al rey Felipe III de España. La crónica en general tiene un rasgo fundamental. Esta crónica está llena de quilcas. Las quilcas se entienden como las imágenes. El libro tiene más de 300 imágenes. Segundo, esta crónica de Guamán Poma de Ayala se va a caracterizar, ¿por qué? Porque en esta crónica Felipe Guamán Poma de Ayala va a tener aquí, sobre todo, que este libro se lo manda al rey de España y se pierde. El libro se perdió en el siglo XVII. El libro recién va a ser encontrado en 1908. Alucínate, nadie sabía la existencia de este libro hasta el siglo XX. En 1908, ¿dónde lo encontraron? En la Biblioteca Real de Copenhague. ¿Dónde queda Copenhague? Dinamarca. ¿Cómo el texto de un indígena de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, llegó hasta Dinamarca? Nadie lo sabe. La cosa es que llegó hasta allá y recién en el siglo XX nace lo que se conoce como la visión de los vencidos. Y con esto, mis queridos muchachos, tenemos la etapa de la conquista. Cuéntame, estamos en primer bimestre de cuarto de secundaria ahora. Cuéntame, ¿está fácil? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dímelo, 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 dímelo. ¿Sí? ¿Todo sencillo? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora sí, ya está. Déjame tomarle una foto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Y aquí. Ya está. Ahora sí. Y una foto todo completo para que lo veas bien. Ya está. Y un selfie para que te alegres. Ya está. Ahora sí. ¿Quién de ellos era paternalista? La palabra paternalista se va a usar en el indianismo, con Clorinda Mato y con Manuel González Prada, ¿correcto? Acá paternalista no hay. ¿Por qué? Porque el Inca Garcilaso va a mostrar al indígena como el mundo perfecto. Y Guamán Poma va a ser un indígena, pero un indígena que quiere ser español. Porque Guamán Poma dice, mi Inca es el rey de España, mi religión es la de Cristo. O sea, ¿te das cuenta? Guamán Poma de Ayala es un indígena, pero que si él fuese, sería español y sería más feliz. Guamán Poma de Ayala le dice al rey de España, usted, si tiene alguna duda, me manda a llamar, yo con gusto voy a España y nos sentamos así de Felipe a Felipe y conversamos sobre la situación y vemos qué solución le damos a esto. Una vez en examen de admisión preguntaron sobre Guamán Poma algo sencillo, pues, ¿no? Sobre cuál es su propósito. El propósito de Guamán Poma es desestabilizar el virreinato para crear una nueva versión de él. O sea, Guamán Poma de Ayala es un cronista que prácticamente le pone fin al virreinato o quiere ponerle fin al virreinato planteando un nuevo propósito, una nueva idea. Eso es lo que planteaba Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora sí, vamos a lo que nos queda. ¿Qué tenemos que conversar ahora? Nos vamos al virreinato, precisamente nos vamos a lo que corresponde a Ollantay. Teatro quechua colonial. Y luego del teatro quechua colonial, Mariano Melgar, y con eso tenemos los 4 puntos que nos pide el examen hoy. Y a esa velocidad vamos, pero genial. Vamos a ver. Te cuento entonces. ¿Qué tenemos que conversar? ¿Qué dice?
Antes de la independencia, primero Ollantay y luego la emancipación, con lo cual se logra la independencia, claro que sí. Te dije que hoy tenemos que llegar al siglo XIX, así que vamos. Ya estamos en el 17, 18, ya estamos a un pasito. A ver un ratito. Ahí está. Ahí está. A ver, te cuento entonces. Mira, tiramos un poquito. Ahí está. Comenzamos entonces con literatura quechua colonial. Si hablamos nosotros acerca de literatura quechua colonial, lo primero que tenemos que recordar es qué cosa pasaba acá. Estamos entre el 17 y el 18. En esta literatura quechua colonial tenemos que recordar lo que pasaba en España. En España teníamos el siglo de oro. Y en pleno siglo de oro, nosotros teníamos, ayúdame, 2 siglos. Teníamos el siglo XVI y el siglo XVII. Al siglo XVI le llamabas Renacimiento. Claro, tú eres experto en esto. Y al siglo XVII le llamábamos Barroco. ¿Listo? Ahora, si hablábamos nosotros acerca del barroco podríamos mencionar algunas cositas. Acuérdate que el barroco es complejidad. Acuérdate que el barroco es pesimismo. Acuérdate que el barroco tiene que ver con la exuberancia, demasiado adorno. Acuérdate que el barroco tiene que ver con el retorcimiento formal. Acuérdate que el barroco tiene que ver con la inestabilidad, la conciencia de lo efímero, el hermetismo, literatura cerrada, inentendible, los claroscuros o contrastes, personajes opuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En América Latina, el barroco es literatura de marginados. En América Latina, el barroco es la literatura de marginados. Por eso en América Latina las mujeres son barrocas. Por eso en América Latina los indios son barrocos, porque en la colonia se marginaba mucho a la mujer y a los indígenas. Ahora, recuerda que este barroco desarrolló el teatro. Y tú tienes que acordarte del teatro barroco. Ah, claro, pues si hemos estudiado a Pedro Calderón de la Barca. Si hablamos nosotros acerca del teatro barroco, aquí nosotros vamos a tener que el teatro barroco es un drama, mezcla de comedia y tragedia. Que el teatro barroco se divide en 3 actos. Que el teatro barroco tiene exposición, nudo y desenlace. Que el teatro barroco tiene versos de 8 sílabas métricas. Y a esto se le llama octosílabo. Acuérdate que el teatro barroco se va a caracterizar porque va a tener personajes tipo el típico cómico, el típico tacaño, entre otros. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ahora, todo esto va a viajar. Vámonos. ¿Y a dónde se va? Todo esto llega al Perú. Y cuando todo esto llega al Perú, en el Perú nace el teatro quechua colonial. En el Perú precisamente nace lo que se conoce como el teatro quechua. Primera característica del teatro quechua peruano. Ojo, colonial. Le pongo colonial para que no se te olvide. Primera característica del teatro quechua colonial. Este teatro nació con los españoles. Los españoles hacían el teatro. Es decir, el teatro tenía un fin. El fin del teatro era el adoctrinamiento. Educar a los indios. Adoctrinamiento. Primera idea. Segundo, este teatro está basado
en el siglo de oro, o sea, tiene las mismas normas del siglo de oro. A los indígenas les enseñaban cultura española. Podríamos decir que este teatro tenía un fondo indígena, habla del mundo quechua, a veces está en quechua, y tenía una forma española, una forma española. Ese es el rasgo importante que tiene este teatro. En esta época existen varias obras teatrales, pero una fundamental para tu examen. La obra fundamental para tu examen se va a llamar Ollantay. Y si hablamos del drama quechua Ollantay, debemos recordar que este drama proviene de un manuscrito. Un manuscrito que fue firmado por un sacerdote llamado Antonio Valdés. Se creía que Antonio Valdés era el autor de la obra. Con el tiempo se dice que Antonio Valdés es el director de la obra. Ahora, la primera representación, la primera vez que actuaron Ollantay fue para Túpac Amaru I, el Inca de Vilcabamba, Incas de Vilcabamba. Es aquí donde Ollantay va a tener forma española. ¿Qué significa que el drama quechua Ollantay tiene forma española? Sencillo, el drama quechua Ollantay es un drama, pues, tiene 3 actos también, claro. El drama quechua tiene versos de 8 sílabas métricas, todo lo que está acá, todo lo que está acá. Y tiene fondo quechua o fondo incaico. Es decir, vamos a tener nosotros acá 2 temas importantes. El primer tema, el amor. El amor en el drama quechua Ollantay rompe barreras sociales. Por amor lo logras todo, como Ollantay. Y segundo, el poder. Y existen 2 clases de poder en Ollantay. El poder absolutista y el poder benévolo. ¿Cuál es la diferencia? El poder absolutista lo representa Pachacútec y el poder benévolo lo representa Túpac Yupanqui. A veces vienen sinónimos, magnánimo, por ejemplo, o intransigente en el caso de absolutista. Ahora, yo debo recordar un último detalle aquí. Debo recordar que en Ollantay el Inca al inicio de la obra se llama Pachacútec. Pachacútec es papá de Túpac Yupanqui y es papá de Cusi Coyu. Esta es la familia real. Se menciona la colla solo en el primer acto, y la colla no vuelve a aparecer. Cusicóyur, antes de que empiece la obra, Cusicóyur está enamorada de Ollantay. Y antes de que empiece la obra, Cusicóyur y Ollantay ya se casaron. No. Antes de que empiece la obra, Cusicóyur ya está embarazada. No, ya fuiste. Obviamente, Ollantay y Cusicóyur ya están esperando. Y es Ollantay el general del antisuyo, no es noble de sangre, no es noble de sangre. Entonces ahí viene el problema. Ollantay tiene como guerrero fiel a Orco Guaranca, el segundo al mando de Ollantay. Y Ollantay tiene también a Piquichaqui, su criado, el personaje cómico. Y es acá que Ollantay comienza hablando con Piquichaqui. ¿La viste? ¿La viste? Claro, ya todavía no nace, pero sí. ¿La viste? ¿La viste? Y entonces le dice, no, yo no voy a llevar ningún mensaje. Manda una vieja, mira, ahí viene una vieja. Que no es vieja, es Wilcaumac, el sacerdote del Cusco. Y Wilcaumac le dijo, Ollantay, me he enterado que tienes amores con la hija del Inca. Ollantay, aprovecha tu confianza que tienes con el Inca y dile lo que sientes. Ollantay se arma de valor y va donde el Inca. Después de hablar de la guerra, le dice, mi señor, yo he vencido a muchos pueblos en su nombre. Mi señor, yo he derrotado a muchos de sus enemigos bajo este brazo. Mi señor, yo he peleado mucho por usted. Y le dice, ¿y acaso no te he pagado por todo eso? Sí, señor, pero estoy enamorado. Y que temo que el papá de la muchacha que amo no me acepte. ¿Y por qué no te va a aceptar? Porque no soy noble, señor. Entonces, ¡ja, qué buena, Joana! Si no se presenta así, no quiero nada. Yo he matado a muchos pandilleros con piedras en la cabeza, te va a decir.
he robado a muchos camiones con mi mototaxi, te va a decir, sí, 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 ya, perdón, quise fregar. Ahora, y entonces, así se va a presentar, y ahí sí lo vas a querer, Johnny. Entonces, en ese momento, Ollantay, le va a decir, Brayantay. He tomado varias universidades, esa es buena. He tomado varias facultades, ahí está. Bueno, te decía, le dice, pero es que temo que el papá de la muchacha que amo no me acepte. ¿Por qué? Porque no soy noble. Ningún hombre podrá decir que no eres noble, Ollantay, si tú trabajas para mí. Es más, dime quién es el padre y te prometo que yo voy a hablar personalmente con él. Este señor, ¿cómo le explico que el papá es usted? ¿Qué? ¿Es usted? Ah, es usted. No te oigo. Es usted. Y el Inca calma y le dice, no aspires a más de lo que tienes, Ollantay. Y en ese momento le dice, mi hija jamás te correspondería. Pero señor, su hija me ama. Yo la amo. Nos amamos. O sea, que has dañado mi linaje. Me da pena, Ollantay, me da mucha pena, porque eres un gran guerrero y tengo que matarte ahora. Y a mi hija, a su hija nada, porque si tengo que enfrentarme al mismísimo demonio con mis hierbas he de vencerlo. Y en ese momento Ollantay se vuelve el rebelde. Y si quiere guerra, guerra tendrá. Ollantay encabeza una rebelión de casi 15 años, en donde en el antisuyo a Ollantay le colocan la mascaipacha. Guarda, ¿qué es eso? A Ollantay le colocaron la borla real con plumas de ave de Corequenque. Ollantay se autodenomina Inca en el antisuyo, golpe de Estado, y se rebela contra el imperio. Así era. Y entonces, en medio de este conflicto, con los años, Pachacútec muere. Cuchicoyur da luz a una niña llamada Imazuma. ¡Qué bella! Eso significa su nombre. ¡Qué bella! Y Mazuma tenía como cuidadora a Pitusaya, la encargada de cuidar a Imazuma era Pitusaya. Y la encargada de todo el Yaguasi era Mamarranra. Mamarranra, una mujer enorme. Cuentan que Pitusaya escuchaba que la pobre Imazuma decía, todas las noches escucho llorar una mujer, todas las noches, hasta que tanto se quejó que dice, yo te voy a llevar, y la presentó a su mamá y prometió ayudarla. Al mismo tiempo, Ojo de Piedra, Rumiñahui, dice, señor, yo quiero hacer caer a Ollantay. Wilcaumac le dice, Ollantay va a caer por un engaño, no por la fuerza. Y Rumiñahui mira a los soldados y dice, agárrenme, golpéenme, ¿no? Y en ese momento él se va hasta donde Ollantay, a la fortaleza. ¡Ollantay! Grita. Yo era Inca del Cusco. Y porque no te he podido vencer, el Inca me ha mandado matar. Ollantay, unámonos y venzamos al Cusco. Ollantay cayó redondito en sus mentiras, como tú en las de ella más tarde. Y entonces Ollantay le creyó, lo metió a la fortaleza, celebraron, cantaron, todos felices. Y cuando durmieron, metieron a todo el ejército a capturar a Ollantay. Metieron a todo el ejército a capturar a Ollantay. Oye, ¿eso es caballo de Troya o no es caballo de Troya? ¿Cierto? Es como la llama de Troya, es la llama de Troya, obviamente, el auquénido de Troya. Entonces Ollantay fue capturado. Ollantay fue llevado al Cusco, el cuy de Tómbola. Y entonces cuando Ollantay fue llevado al Cusco, en ese momento Ollantay lo mira al Inca y el Inca le dice, Ollantay, tú eres un gran enemigo. Y el Inca le dice a Ollantay lo que te van a decir más tarde, pero yo te quiero como amigo. Unámonos, Ollantay, quítenle ese traje viejo, póngale las túnicas reales, póngale la borla real. Y Ollantay es nombrado encargado principal del Cusco. Alucínate, lo ascendieron Ollantay. Orco Guaranca, a ti te doy el antisuyo y a todos ustedes los perdono. Váyanse y todos se van felices. Ollantay se queda
con el Inca y el Inca le dice, Ollantay, ahora que eres noble, escoge a la más bella de las doncellas y cásate con ella. Y él, yo ya estoy casado, señor. ¿Así? ¿Y quién es tu esposa? Tu hermana. No, no le dijo eso, no está malcriado. No creo que pueda encontrarla, señor. Creo que la perdí para siempre. Qué pena. Y aparece Imazuma corriendo y detrás la enorme Mamarramra. El Inca grita, agarren a esa fiera. Entre 4 agarran a Mamarramra. Señor, se escapó de la Yaguasi. Y la niña dice, señor, mi mamá está en el calabozo de la Yaguasi. Mi mamá dice que es su hermana. Mi mamá dice que es noble y que fue encerrada por su padre. ¿Cómo se llama tu mamá, niña? Preguntó Ollantay. Cusicoyur, señor. Los que ayer eran enemigos, hoy corriendo juntos hasta la Yaguasi. El Inca, imagínate al Inca corriendo junto con Ollantay. Llegaron hasta la Yaguasi, abran la puerta. Y dicen, ninguna mujer puede entrar, ningún varón, perdón, puede entrar a la Yaguasi. Y el Inca, soy el Inca. Abrieron la puerta, ábranme el calabozo y saquen a quien esté dentro. Y sacan a Cusicoyur. Hermanita, ¿qué te pasó? ¿Dónde está tu brillo? ¿Dónde está tu resplandor? La palabra Coyur significa estrella. ¿Dónde está tu brillo? ¿Dónde está tu resplandor? Y Ollantay la ve, y Ollantay le brillan los ojitos. Ollantay se encontró con ella. Ollantay la abrazó, toda maltratada, toda triste, como cuando ella volvió a tus manos después de terminar con su ex, igualito, toda maltratada, toda triste. Ollantay la abrazó fuerte, y en ese momento le presentaron a su hija. Y es en ese instante donde la familia se unió. Y cuando la familia se une, el Inca dice, yo no puedo separarlos. Un guerrero llega, señor, se han revelado en el collao. Ollantay suelta a la esposa, suelta a la hija y se va donde el Inca. Deme un ejército y mañana le traigo la cabeza del enemigo. No, Ollantay, hace años que no ves a tu esposa. Yo no te voy a separar. Ve con tu familia y hazte cargo del Cusco, porque el que va a la guerra soy yo. La obra termina con Ollantay como encargado principal del Cusco. Esto es como un cuento de hadas incaico, ¿te has dado cuenta? ¿Cierto o no? Es como un cuento de hadas incaico, la zapatilla de cristal, la princesa, ¿no? El príncipe azul, la ñusta azul, el yanqui de cristal, la jota de cristal. ¿Por qué? Porque esta obra tiene un propósito, el adoctrinamiento. ¿Qué significa? Que los que ven esta obra van a querer pelear como Ollantay, con Tupac Amaru primero. ¿Te das cuenta? El que ve esta obra lo motivas para la lucha. Ese es el objetivo, mandarlos motivados a la batalla. Obviamente, exacto, Elizabeth, como si esas cosas pasaran. ¿Por qué? Porque según el mito de Ollantay, así no termina la historia de Ollantay. Así termina el drama. Pero en realidad a Ollantay le cortaron la nariz, le cortaron, ya tú sabes, y lo dejaron morir desangrado en la plaza. Ese fue el verdadero final de Ollantay. Pero este está más bonito, pues. Con el otro nadie quiere pelear, obviamente. Con el otro ya nadie va a querer ir a pelear. Ese es el drama quechua Ollantay. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, sí. Facilito, facilito. Cuéntame. Perfecto. Vamos a tomarle foto. A ver, ya se ve por qué se ve tan bonito. Era la cámara de selfie, perdóname. Ahí está. ¿Cómo es? Ya está. Listo. Ahora sí. Toma la foto. Ya está. Vamos, vamos. Hay que relajarnos porque el horario de tarde a veces es un poquito cansado. No quiero que te canses. Ah, soy Omar. Me asusta tu comentario. Espero que no seas varón. Si eres varón. Uy, ya fue. Vamos, 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 vamos. Es broma, es broma, es broma. Dice, estoy con un ojo medio cerrado. No, pues, no, pues. Es por lo que estás llorando por él. Una basurita atenta. Ya. A ver, te cuento. Último punto, macho alfa. Habla bien golpeando el armario. Que dice, quiere una vacante en su corazón. Lo lamento, pero ya se llenó el cupo, ya ingresaron varios ahí, hijo. A ver,
Perdón, a veces me provocan con sus comentarios y me gusta ser tóxico. Ya está, una vacante en su corazón. Ya, a ver, te cuento. Dice que tiene más vacantes que medicina su corazón. Vamos, a ver, si hablamos nosotros acerca de esto, el último momento de la literatura peruana de la dominación española se llama emancipación. A ver, mi pequeño. Sí, me arrodillé ante ustedes, no me agarroche. Vamos, si hablamos nosotros acerca de la emancipación, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Primero, escúchame, la emancipación tiene que ver con una corriente literaria. ¿Cómo se llama? Neoclasicismo. Perfecto. Tiene que ver precisamente con la aparición en el Perú de la Ilustración. Tiene que ver precisamente con la llegada al Perú de la filosofía racionalista. Todo esto tiene que ver con la emancipación. Claro que sí. Ahora, si hablamos nosotros de la literatura de la emancipación, esta literatura se caracteriza por ¿qué? Primero, patriotismo. Luchamos por la libertad. Sentimiento patriótico. Otro, americanismo. ¿Qué es eso? América para los americanos. América para los americanos. Claro que sí, Vanessa, lucha por la independencia. América para los americanos significa criollo, mestizo e indio. El español no juega. El español no nació acá. Otro, acá tenemos nosotros precisamente lo que se conoce en el Perú como una doble audiencia. ¿A qué le llamamos doble audiencia? Te cuento. Existe un doble público. Por ejemplo, tú, ¿qué número de repaso eres? Perdóname, ¿qué número de repaso eres? A veces me confundo, eres el 2, creo, el 3, el 1. Ya estás más perdido que yo. Estás más perdido que yo. Suponiendo, imagínate que tú eres el repaso 1, repaso 2, lo que tú quieras, ya, módulos, exacto, a eso quiero llegar. Tú eres una persona que ya se ha preparado. Yo contigo hago 1, 2, 3, 4 clases por 4 clases por sesión, 4 temas. Yo contigo hago hasta 5 clases por semana. Contigo. ¿Por qué? Porque se supone que ya estás preparado y porque no hay tiempo. No hay tiempo. Pero, por ejemplo, con los chiquitos del módulo 1, del módulo 2, ¿te das cuenta? Con ellos yo trabajo a un tema por semana. Hasta me sobra el tiempo, les cuento anécdotas, les cuento la obra, les cuento los chismes, les cuento otra obra, vamos viendo otra cosa, porque es más suave. No, no es que haga ahora, oye, ¿qué te pasa? Es más suave, les puedo explicar mejor, ¿te das cuenta? ¿Qué significa esto? Que con ellos hasta me desenvuelvo un poquito más. Es que depende del público, yo debo hablar. Por ejemplo, yo años que he trabajado antes en colegio, ¿no? Con ustedes no me da el tiempo ni para respirar. Yo años he trabajado en colegio. Y con colegios es más lento todavía, porque con colegios leemos los libros. O sea, hacemos clase no del tema, del libro. Una semana, una novela realista. Otra semana, otra novela realista. Y así lo hacemos. ¿Por qué? Porque depende del público. Entonces, dependiendo mucho del público, uno enseña. A eso se le llama audiencia. A eso se le llama audiencia. Ya vas a quejarte contra el ministro de Educación. Vamos. ¿Qué significa la audiencia? Que todo depende de tu público. Todo depende de tu público. Por ejemplo, el criollo es un tipo de público y el indio es otro tipo de público. A eso se refiere con audiencia. Al criollo le hablas con odas, con himnos. En cambio al indio le hablas con fábulas. Ahí está la diferencia. ¿Se da? ¿Te das? Al indio le hablas de manera sencilla. Exacto, Vanessa, exacto, Yadira. Ahora sí, a eso se le llama doble audiencia en la literatura de la emancipación. En esta etapa de emancipación también vamos a tener el panfleto. ¿Qué tiene el panfleto? Vamos a tener la propaganda política. La literatura va a tener un tono panfletario y esto se debe a su unión con la prensa. Los periódicos van a tener un rol fundamental en esta etapa de la emancipación. En esta etapa de la emancipación lo que vamos a tener
es que los intereses continentales van por encima de los intereses nacionales y todos vamos a luchar por la independencia del Perú. Eso es lo que va a caracterizar a la emancipación. Y por último, los escritores van a ser letrados, o sea, van a poseer una formación humanística. ¿Qué es eso? Que el escritor va a tener conocimiento grecorromano. Por eso a algunos les gusta hacer metáforas mitológicas, aludir a personajes mitológicos. Eso precisamente tiene que ver con la formación humanística. Mariano Melgar era profesor de latín. Mariano Melgar era experto en latín, ¿te das cuenta? Ahí lo tenemos. Esto es emancipación. Si hablamos nosotros de la emancipación en el Perú, vamos a recordar algunos nombres. Por ejemplo, acá tienes a, te acordarás de Hipólito Unanue y Pavón. Hipólito Unanue va a ser un gran gestor ideológico de esta época, sobre todo a través de su tribuna en el Mercurio peruano. Vamos a tener a Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Acá vas a tener la carta a los españoles americanos. Acá vas a tener a José Paquíjano y Carrillo, el elogio al virrey de Jáuregui, también lo tenemos acá. Acá vamos a tener al solitario de Sayán, Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Y acá vamos a tener también la lucha de Túpac Amaru I. Un detalle, Túpac Amaru más a nivel de lucha que ideológico, pero también es importante. Un detalle, si en el examen te viene un fragmento de Sánchez Carrión, de Hipólito Unanue, de Juan Pablo Vizcardo, en vez de preocuparte, lo que tienes que hacer es alegrarte. Cuando en el examen de admisión te viene un fragmento de algún tema que no hemos hecho o de un tema que no está en el prospecto, tú te alegras. ¿Por qué? Porque eso significa que la pregunta es de contexto, es más fácil de lo que crees. No tienes que saber nada sobre ellos. Si te ponen un fragmento de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, patriotismo, americanismo, cualquiera de esas es la respuesta. ¿Te das cuenta? Por eso es más fácil cuando viene un fragmento. No te preocupes cuando vengan fragmentos, al contrario, emociona. Ahora, en este caso, el autor que sí tienes que ahondar se llama Mariano Melgar Valdivieso. Y por San Valentín vamos a terminar la clase hablando sobre él. Pero, profesor, usted dijo que llegaría al siglo XIX y usted dijo que nos daba su palabra. Mariano Melgar nació en 1790 y murió en 1815. 1815, ¿qué cosa es? Siglo XIX. Llegamos al siglo XIX. No, no es vivo, al contrario, estamos en el siglo XIX. Estamos cumpliendo nuestra palabra. ¿O no? La emancipación se da hasta el siglo XIX. Aprovecha el bus, papu, vamos. Ahora, si hablamos nosotros de Mariano Melgar Valdivieso, amanecida a su... Solo porque no tienes nadie con quien pasar la noche. Vamos, si hablamos nosotros acerca de Mariano Melgar, lo primero que tienes que saber es que es poeta, es prócer y es mártir de la independencia. ¿Qué significa eso? Mariano Melgar canta la independencia, Mariano Melgar lucha por la independencia y Mariano Melgar muere por la independencia, porque murió peleando por la independencia del Perú. Mariano Melgar Valdivieso va a tener doble temática en su literatura. Atento, atento, atento. Si hablamos de Mariano Melgar Valdivieso, acá tenemos primero que Mariano Melgar es precursor del romanticismo. Según José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar es el primer romántico, pero según San Marcos todavía precursor. Precursor, claro, acá hablamos de Silvia María de los Santos Corrales. Nunca, pero nunca, San Marcos ha preguntado esto, el nombre de Silvia, ¿sí? Solo la temática, es que San Marcos se centra más en las obras, no en el chisme. San Marcos no le entra el chisme, sino a la obra, ¿listo? ¿Qué debemos saber de Melgar? Uy, cuando Melgar estaba en Arequipa, Melgar era un muchacho erudito. Melgar a los 3 años, así dice la leyenda de la familia Miro Quesada, Melgar a los 3 años ya leía y escribía.
Te dicen que Melgar a los 9 años ya te hablaba el quechua. Y te dicen que Mariano Melgar en un momento determinado, a los 14 años, entró al convento de San Jerónimo. Y a los 17 años, mientras estudiaba en el convento, ya hablaba latín. Y a los 19, Melgar en el convento de San Jerónimo era profesor de latín y de matemática básica. O sea, Melgar era un erudito, un chico bonex, un chico bonex. Y este Mariano Melgar Valdivieso, frígate, Mariano ingresó a San Marcos, por si acaso, ahorita hablamos de eso. Mariano Melgar, cuando estaba en el convento de San Jerónimo, ya te voy a contar. Mariano Melgar, cuando estaba en el convento de San Jerónimo, ella era profesor del convento y había traducido a Ovidio. Había traducido a Virgilio. Alucínate, tradujo a los romanos. Y este Mariano Melgar Valdivieso, en un momento determinado, lo dejó todo. No. Sí. Dejó el estudio. Oh, no. Dejó el convento. Oh, no. Dejó la vida de conocimiento y estudio. Oh, no, no, no. ¿Por qué? Porque se enamoró de Silvia. Perdió la cabeza por Silvia. Cuando la conoció, escribió el soneto a Silvia. Puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor con tiranía dura y con todo su poder contra mí armarse. Silvia es mía y yo soy de ella. De arranque, dolidísimo, ¿cierto? Eso ocurrió precisamente en esta época. Luego, exacto, Vanessa. Luego, Melgar, afligido, tendría que irse a Lima. Y cuando Melgar tendría que irse a Lima, el papá le dijo, si no vas a ser cura, te me vas para Lima y estudias en San Marcos. Y lo mandaron a Melgar a San Marcos. Melgar salía de Arequipa y la vio. Y cuando Melgar la vio, escribió la elegía a Silvia. Porque a ver, te volví, Silvia querida. Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en una triste despedida. Melgar se marchó y a su barco le llamó Libertad. Melgar llegó a Lima y en Lima Melgar se presentó en San Marcos y como él ya era profesor de convento tuvo ingreso directo. Se preparó en Bonex y entró al toque. Tuvo ingreso directo y es más, la carrera de Derecho la hizo en 2 años y medio. Así, 2 años y medio. Melgar convalidó. Dice, a ver, tu malla curricular, ya, yo soy profesor de esto. También soy profesor de este curso. O sea, ya pues aprovechó el bug, claro. Melgar pasó nomás. Y es más, ni siquiera vivía mucho en la universidad, se iba más a las cantinas, a las pulperías, como todos sanmarquinos. Y entonces Mariano Melgar en las pulperías conoce el yarabí. El yarabí no lo inventa Melgar. El yarabí era un canto popular. El yarabí era un canto popular. El yarabí era un canto de dolor, de amor. Y este Mariano Melgar conoció el yarabí. El yarabí es un poema mestizo. El yarabí tiene, igual que Ollantay, un fondo indígena porque el yarabí proviene del jarawi incaico, sobre todo de la paloma, la mujer ausente, el jarawi, y el yarabí tiene forma española. El yarabí tiene forma española porque el yarabí proviene de la letrilla. La letrilla. Es un poema que tiene coro. Y entonces el yarabí, precisamente, ¿qué están hablando? El yarabí, precisamente, es el poema de dolor por el amor ausente. Mariano Melgar se despide. Mariano Melgar aprende a tocar guitarra y Mariano Melgar comienza a cantar. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira lo que está diciendo, vamos, no vale hacerle explicar al profe. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Para la fecha, ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero ninguno como el mío. Por ti partió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Por qué? Dime, te alejas. ¿Por qué? Con odio impío. Dejas un dueño amante por buscar precipicio.
con que si abandonar quieres tu asiento tan antiguo, hacia de quererte el corazón herido. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. No seas pues tirana, haz las paces conmigo. Ya de llorar cansado me tiene tu capricho. No vueles más, no sigas tus desviados giros, tus alitas doradas. Vuelve a mí, que ya expiro. Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce. Ese es Melgar. Dolidísimo, dolidísimo. Melgar luego se enteraría de que ella se casó. Esa Mefi, a florero. No solo es florero, es tóxico también. Si te das cuenta, el poema no es lindo, es tóxico. Porque estás diciéndole que todos son tramposos menos yo, que no debes abandonarme, vuelve, vuelve, vuelve. O sea, no importa tu felicidad, tienes que volver conmigo. Ahí no es, chicas, bandera roja también, bandera roja. Y entonces, en ese momento, Melgar se enteró que ella se casó. Alucínate, se casó. Y Mariano Melgar ya no es palomita, ahí está. El hombre te adora, pero tú le dices que no y comienza a odiarte. Ahí no es, ahí no es. Y Melgar ahora le insulta. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero. Amor, amor, no quiero más amar. Juramos yo ser suyo y ella mía. Un momento, ¿juraron? ¿Juraron? Aquí juraron. En la realidad, ¿no? Juramos yo ser suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor, no quiero más amar. No, Yamilet, no es tu ex, este no maneja mototaxi. Ahora, entonces, perdón, Mariano Melgar, dolidísimo, pues, ¿no? Amor, amor, no quiero más amar. Otro, Melgar sí se veía buena, Álvaro. Otro, Mariano Melgar, luego, simplemente regresa a Arequipa. Y cuando Mariano Melgar regresa a Arequipa, se encontró precisamente con Silvia. Pueblo chico, ¿te imaginas? Cuando vuelves a tu pueblo te encuentras cara a cara. Y en ese momento la ves con él. Y dice la historia que no eran dos, sino que eran tres. No. Mariano Melgar se fue a vivir a Majes, más lejos. Y Mariano Melgar, viviendo en Majes, comenzó a escribir. Ya no para ella, para todas. El tóxico. No nació mujer para querida. ¿Por qué? Por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable. No nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida porque tiene un carácter indomable. Se te sale el indio. Y pues prudencia en ella nunca es dable. No nació para ser obedecida. Ahí. Porque es flaca, no puede ser soltera. Porque es infiel, no puede ser casada. Porque es mudable, no es fácil que bien quiera, sino es para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera. La mujer no ha nacido para nada. No te enojes, hija, entiéndelo, está sufriendo, ya déjalo, está muerto, ¿cierto? Obviamente Melgar está dolidísimo. Y es allí donde Melgar, eso que acabo de decir, se llama el soneto a la mujer. Aquí Melgar cierra la etapa prerromántica. Aquí se cierra lo prerromántico. Y entonces Mariano Melgar se va a vivir lejos. Y es allí que aparece alguien para cambiarle la vida. Apareció una persona que le cambió la vida a Mariano Melgar, una persona que lo hizo sonreír de nuevo, una persona que le hizo sentir que su vida otra vez tenía sentido, una persona que lo hizo alegrar. Claro, era Mateo Pumacahua, pues Mateo Pumacahua lo hizo sonreír de nuevo. ¿Cómo? Es que Mateo Pumacahua llevó a alguien a su casa. ¿A quién llevó? A los hermanos Angulo. No. ¿Qué hicieron un Melgar, un Pumacahua y 3 Angulo? Obviamente,
luchar por la independencia. Habla bien. Qué buen emoticón de las espadas, qué maleado, ya. Vamos, Mateo Mumacagua, los hermanos Angulo y Melgar lucharon por la independencia. Esta es la etapa neoclásica, esta es la etapa patriótica. O sea, que lucharon por la patria, pues, levantaron sus espadas. ¿Qué crees? Es lo que estoy diciendo. Qué bueno, por el patriotismo, pues. Ahí está, vamos, ¿qué me crees? Y entonces, en esta etapa, Mariano Melgar Valdivieso se va a caracterizar porque es auditor de guerra. Y acá nace, escúchame, acá nace lo que se conoce como la doble audiencia. Al criollo, Mariano Melgar escribe odas. Y entre las odas para el criollo tienes la Oda a la Libertad. Cuando se logran las Cortes de Cádiz, por fin puedo gritar con el pecho abierto y sin temor, decía Melgar. Y a los indios, Mariano Melgar les escribe fábulas. Y entre las fábulas para los indios tenemos el cantero y el asno. Había un cantero que estaba cruzando la cordillera con su asno. Y el asno cargaba todos los cántaros con agua, muy cansado. Cuando el asno iba cargando todos los cántaros con agua, se cayó y el agua se derramó. Miserable asno, ¿pero qué se puede esperar de ti? Si eres un pobre y mísero asno, si fueras un blanco rocín, llegarías brincando al pueblo, pero ¿qué se puede esperar de un asno como tú? Y en las fábulas los animales hablan. Así que el asno se arrebata, pues se saca la correa y dice, disculpa, cantero, si yo fuese alimentado bien, si me tratasen bien y me dejasen dormir bien, sería mejor que cualquier blanco rocín. Pero si tú me maltratas, no pidas excelencia. Y Melgar dice, si el indio pudiera, no diría lo mismo. Es el sonido del asno, es el sonido, me preguntan por interno, hay un ruido raro, dice. Es el sonido del asno, no hagan roche, no hagan roche. Ya está. Y Melgar dice, si el indio pudiera, no diría lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Indio, tú no eres inferior. Lo que pasa es que a ti te maltratan. Indio, únete a nosotros. Acá comerás, acá dormirás y sobre todo, acá pelearás. Luego Melgar escribe los gatos. Una gata parió 3 gatos. Gato blanco, gato negro o gato blanquinegro. Y entonces, claro, el indio sería el asno, pues, ¿no? Y entonces cuentan que la gata Mayerly, ¿qué pasó ahí? Ahora, y entonces en ese momento, bajo la lluvia, en ese momento cuentan que un perro se comió a la gata. Y los 3 gatos crecieron peleando a ver quién era el que mandaba. Obviamente yo, decía el blanco. Indicio de grandeza, dice el blanco. Y en ese momento, blanco es pureza, blanco es perfección, blanco es lo mejor. Y entonces viene el gato negro, miau, miau, yo soy negro, miau. Negro es fuerza, miau, negro es potencia, negro es vigor. Y viene el gato manchado y dice, los dos se equivocan, miau. Tú blanco, miau, dices que blanco es pureza, perfección, lo mejor. Aquí está la pureza, la perfección y lo mejor, las manchitas. Tú negro dices que negro es fuerza, potencia, vigor. Por aquí tengo la fuerza, por aquí la potencia y por aquí el vigor con las manchitas. Los 3 gatos sacan uñas, se comienzan a arañar, viene el perro y se los come. Fin. Moraleja, gato blanco, criollo, gato negro, indio, gato manchado, mestizo. En vez de pelear, ¿por qué no se unen y pelean contra el perro? ¿Quién es el perro? El español. Y esas son las fábulas de Mariano Melgar con moralejas guerreras. Tan, tan. Vámonos a las preguntas, señores. Vámonos a las preguntas. A ver. Eleva tu ki. Con todo. Déjame tomarle foto a esto antes de que me olvide. Anda abriendo tu archivo de preguntas. Listo. O si lo tienes impreso, mejor. Y yo le voy tomando una fotito a esto. A ver. Ahí está. Ahí está. Listo, ya están todas las fotos. ¿Quién es tu cruz? ¿Quién es tu cruz?
Melgar el tóxico. Ya. A ver, seguimos. Ya, Joana, no te lances así, por favor, soy un hombre casado. Vamos. Pregunta número 1. Dice, seleccione la alternativa que completa, obviamente, que completa correctamente el siguiente enunciado. En el drama Quechua Yantay Tupac Yupanqui utiliza como muestra de su. Dime qué utiliza Tupac Yupanqui. Habla. No, Cintia, para nada, eso no. Vamos, ¿qué utiliza Tupac Yupanqui? El perdón. El perdón. 1, letra A. 1, letra A. Ticlo de ticlos. 2. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre el teatro quechua colonial. Habla bien, ¿cómo dices eso? Vamos, teatro quechua colonial, ¿cuál sería la respuesta? ¿Fue escrito en castellano y traducido al quechua? No. Ajá, excelente. Está basado en el siglo de oro. ¿Por qué no puede ser la D? Porque es verso octosílabo, Xiomara. Octosílabo de 8, no en decasílabo, por eso no es la D. ¿Listo? No te preocupes. Pregunta número 3. Ollantay es el guerrero, 1 con la D. Kusikoyur es la princesa, 2 con la A. Y Masumak es la hija, 3 con la E. Tupac Yupanqui es el misericordioso, 4 con la C. Y Pachacútec es la B. Entonces sería la letra D. Perfecto, pequeñín. Pregunta número 4. Con respecto a las características de la literatura peruana, marque la afirmación correcta. Literatura peruana en general. ¿La manifestación más importante se produce en lenguas aborígenes? No, en castellano. Segundo, ¿está constituida solo por los aportes de la literatura española? No, es múltiple aporte, es heterogénea. ¿Incluye obras tanto escritas como orales y realizadas en distintas lenguas? Sí, eso es verdad. ¿Valora únicamente la producción de textos en quechua y castellano? No. La clave sería la letra C. Es heterogénea, es multilingüe, es pluricultural. Pregunta número 5. Marca la alternativa que completa el siguiente enunciado sobre el tramo Ollantay. Tupac Yupanqui demuestra su poder cuando es igualita que la 1, es igualita que la 1. ¿Cuál marcas? Cuando perdona, pues cuando perdona, dime la clave. Dedo, perdona, Ollantay. Muy bien, pequeñín. Pregunta número 6. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las obras del Inca Garcilaso La Vega, marque la afirmación correcta. Escucha. Diálogos de amor traducida al italiano aborda el tema del amor platónico. Verdadero. Siguiente. La Florida del Inca establece la genealogía del parentesco del Inca Garcilaso. Falso. ¿Por qué? Porque esa es genealogía de García Pérez de Vargas. Siguiente. La primera parte, comentarios reales, aborda la historia del Perú incaico. Verdadero. Y por último, Historia General del Perú pretende reivindicar la figura de su padre. Lo dijimos, lo dijimos. Verdadero. Entonces la clave, ¿cuál sería? La letra B. ¡Qué bacán! Me diste la clave, qué emoción. Pregunta número 7. Vamos. La primera parte de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega se caracteriza por describir aspectos del Perú preincaico, incaico y también porque el autor pausa. Tienes que concentrarte un momento. ¿De qué te está hablando? El primer libro, Imperio Incaico, solo Imperio Incaico. No hay españoles. ¿Listo? Dime la clave. Justifica la labor de los españoles durante la conquista, votas porque dice españoles. Se esfuerza por destacar el amplio dominio del latín. ¿Habla en latín ese libro? Falso. Quechua sí, latín no. Elogia la imagen de su padre es un español, ya salió la clave. Rectificar lo dicho por otros cronistas. Muy bien. Dedo. Pregunta número 8. Con relación a la producción escrita del Inca Garcilaso, marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. La traducción del italiano al español que realiza el Inca se llama Diálogos de Amor. Mientras que Genealogía de García Pérez de Vargas fue una obra dirigida a su familia española. Pues, ¿cuál sería la clave? Burro. Eso. Burro. Ya. 9. ¿Qué enunciado, perdón, hago tonterías a esta hora, qué enunciado corresponde a una característica de la primera parte? Otra vez, primera parte. Dime la clave. Refiere a los incidentes de las guerras civiles entre Atahualpa y Pizarro. Españoles, primera parte. Se relata la expedición fallida de Hernando de Soto. Hay un evidente interés por identificar la figura del padre o narra... Ah, ya está, pues. La única que no te habla de incas es la D.
La D, ¿ya ves? Facilito. 10. En la primera parte de Comentarios Reales de los Incas, además de su afán por rectificar a otros cronistas, el Inca Garcilaso se presenta como un autor competente, insiste en, es un autor competente porque tiene doble linaje y porque habla quechua. Busca algo parecido, porque tiene doble linaje y porque habla quechua. Por eso tiene una versión privilegiada. ¿Cuál sería la clave? Ah, muy bien. Avión, avión, excelente. Ya vas 10. Mira, al menos algo bueno te pasa hoy 14. Vamos, pregunta número 11. Perdón. Dije que iba a cambiar, discúlpame. ¿Qué intencionalidad presenta la poesía de la emancipación? ¿Cuál es el propósito de la emancipación? La independencia. Busca la clave. Independencia. Busca la clave y deja de sobarte. Vamos. Auschwitz. A ver, ¿cuál sería la clave? Ajá. El pueblo tiene que involucrarse con la liberación. Eso. Pregunta 12. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado. Durante el periodo de la emancipación, el principal medio de difusión de ideas liberales, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el principal medio de difusión de ideas liberales? El panfleto, la propaganda política, el periódico, busca algo parecido. ¿D o B? Yaraví no, pues Yaraví no tiene nada que ver con la independencia, Yaraví está sufriendo por ella. Las publicaciones periódicas, excelente. Las publicaciones periódicas. Ensayos no existen en esa época. El ensayo va a venir mucho tiempo después. 13. Selecciona el enunciado que corresponde a un tema de la literatura de la emancipación en los siguientes versos. Cuando tú, escúchame, cuando tú vayas al examen, tienes que preguntarte, sobre todo cuando te venga texto. En las preguntas de texto no puedes perder tiempo. ¿Qué te está pidiendo? Antes de leer el texto, dime, ¿qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo de qué trata el texto? No, no te está pidiendo de qué trata el texto, no es verbal. ¿Qué te está pidiendo? Tema de la emancipación. Excelente. Oye, ¿y podemos marcar la clave sin leer el texto? Sí, puedes marcar la clave sin leer el texto. Obvio. ¿Por qué? Porque la A no es un tema de la emancipación, la B no es un tema de la emancipación, la D no es un tema de la emancipación. ¿Te das cuenta? Solo tienes que saber qué te piden. Ojo, y así viene el examen de admisión, no es broma. Por fin libre y seguro puedo cantar. Se rompió el duro freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida. Mi libertad civil bien entendida. Claro, por eso estoy leyendo. Pero antes de leer tienes que saber qué te pide, porque si no vas a leer 2 veces. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se nos murió la batería? ¿Qué pasó? Un ratito, voy a avisar. Un segundo. A ver. Miss Estela es la que estaba acá, ¿no? A ver, le acabo de escribir a Miss Estela. ¿Qué pasó? No, sí, pero se ha apagado todo. Qué raro. Ha sonado, ping, y se apagó. A ver, un segundo. Voy a pedir ayuda. Voy a gritar ayuda. A ver. A ver, esperen un ratito, por favor, ya están solucionando, ¿ya? Ya, paciencia, están solucionando un segundito, no te preocupes. Ya, mientras tanto, si quieres, vamos leyendo la pregunta que sigue, no te preocupes, ya, pero están solucionándolo ahorita, ¿sí? A ver, nos habíamos quedado, bueno, ¿qué es? A ver, ya está, ahora sí. Ya está, gracias, justo estamos en la parte de las claves. Habíamos hecho hasta la 12, ¿cierto? Habíamos explicado la 13, sí. Habíamos dicho que en la 13, ¿cuál era la clave? Acuérdate del texto. La 13, ¿cuál era la clave? Dímela, por favor, para recordarla. La 13, casa. Perfecto, ya está. Muy bien, vámonos a la 14.
Con respecto a los siguientes versos de Mariano Melgar, marca otra vez, mira, ¿qué te está pidiendo la pregunta? Característica de la emancipación. Dime, ¿te salió sin leer el texto o no te salió sin leer el texto? A ver, sí, la A no tiene nada que ver con la emancipación, la B no tiene nada que ver con la emancipación y la C tampoco tiene nada que ver con la emancipación. ¿Te diste cuenta? Este poema es la continuación del poema de arriba. Días ha que Liberia del Empirio bajó de luz rodeada la libertad amada, a extinguir la miseria que nuestro patrio suelo desdichado por 3 siglos había dominado. Al que le interesa, este poema habla sobre las Cortes de Cádiz, porque las Cortes de Cádiz fueron las primeras victorias que lograría la independencia. Por eso dice que en Liberia comenzó la libertad. Se refiere a las Cortes de Cádiz. Pregunta 15. ¿Qué temas, otra vez, de la poesía de la emancipación está presente en el fragmento de Oda a la Victoria de Junín? Creo que la clave te salió, ¿no? Nosotros vimos de Junín el campo, vimos que al desplegarse del Perú y de Colombia las banderas, se turban las legiones altaneras, huye el fiero español despavorido, pide paz rendido. Venció Bolívar, el Perú fue libre y en triunfal pompa libertad sagrada en el Templo del Sol fue colocada. No hay reivindicación del indio, hay homenaje patriótico y hay americanismo. Clave sería la letra D. Muy bien. Pregunta 16. Respecto a los versos del Yarabí 4 de Mariano Melgar, marque verdadero o falso. Así abandonar quieres tu asiento tan antiguo con que hacía de quedarse el corazón herido. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. El tóxico, vamos. Se alude a la paloma como símbolo del sufrimiento. No, la paloma es la mujer. La mujer soltera es la paloma porque es aquella que es libre, te deja, se marcha, es feliz. ¿Describe el dolor por la muerte repentina de la amada? No. Es parecido a la muerte, pero no es que esté muerta. No es que esté muerta. Siguiente. ¿Expresa gran emotividad relacionada al amor doliente? Sí. ¿Y los versos son neoclásicos? Claro. Tiene métrica, tiene rima. Recuerda que el Yarabí es un canto popular que cuando Melgar lo agarra, lo vuelve culto. Melgar lo agarra y lo vuelve culto. Entonces la clave de la 16 sería la D. La D. 17 del fragmento A voz de Deidad amable de Mariano Melgar, marca la alternativa correcta. Vamos a ver. A voz deliciosa Venus. Desde el momento en que lees Venus, humanismo es la clave. Si ves algún dios de la mitología griega en una etapa como la neoclásica, la clave va a ser humanismo. Al ojo. A vos, deliciosa Venus, prodigio a quien el pincel jamás podrá dibujar, porque el amor solo es dado a vuestra hechicera imagen en mi pecho retratar. No está hablando de Silvia, ¿cierto? No. Es neoclasicismo, tiene que ver con la regla, con el rigor, pero el neoclasicismo trae formación humanística. El amar a los clásicos se llama humanismo, siempre. El amar a los clásicos se llama humanismo, nunca te olvides de ese término. Entonces, ¿por qué no puede ser la B? Porque la B dice limita, y esto no limita. Entonces la clave es la C. La alternativa B era un distractor, aparte dice limita. 18. Otra vez el tóxico, mira. Imagínate que te digan esto, no suena tan bonito si es que te imaginas que te lo dicen. Jamás ni bien hallarás quien como yo por ti muera. Hallarás quien bien te quiera, mas no quien te quiera más. Muchos galanes tendrás que te adoren con desvelo, pero mayor que mi anhelo, jamás mi bien hallarás. Ahí no es, pues ese es el tóxico, ¿cierto? La clásica, si te dicen nunca encontrarás otro como yo, tú solo dile, esa es la idea. Vamos, dime cuál es la clave, háblame, ¿cuál es la clave? La letra D, claro, es un amor doliente y demasiado contrariado. Dedo, demasiado contrariado. Pregunta 19, con respecto al fragmento de Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿cuál es el propósito del cronista? Después de haberse ordenado los dichos corregidores por don Francisco de Toledo, visorrey de este reino, han resultado muy grandes daños, denuncia. En estos reinos del Perú y al cabo salen del corregimiento con hacienda de más de 50,000 pesos, robo a costa y daño de los pobres indios de todo este reino y no hay remedio, abuso, y así se acaban los indios. Como los dichos corregidores, ya pues denuncia. ¿Cuál es la clave? La D, excelente. Pregunta 20, con respecto al fragmento de Garcilaso de la Vega. Lo respetaban con el nombre de Illapa, que así los historiadores españoles tienen la mala manía de crear trinidades donde no las hay, dice. En cambio, yo escribo lo que mamé en la leche materna. ¿Qué significa? El conocimiento del quechua. El conocimiento del quechua. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Apela a su origen para sentar su autoridad. En la 20, la clave es la letra B. ¿Por qué? Porque como él tiene formación andina, él sabe lo que hace.
Pregunta 21, lee el siguiente enunciado y marca la inferencia que se concluye de este. Ajá, te dice que la crónica responde a informar, pero que siempre en la crónica el estilo y la subjetividad son inherentes. La crónica es subjetiva. ¿Qué significa esto? Significa que la personalidad del cronista le va a quitar objetividad a la crónica. Eso significa la 21. La personalidad del autor le resta objetividad. La pregunta 21, clave avión, no te olvides. Pregunta 22. ¿Ollantay General de Pachacútec pertenece a la alta aristocracia? Falso. Comienzas con una falsa. Pachacútec no está de acuerdo con los amores de Cusicoyur y Ollantay. Verdadero. Rumiñahui ataca a Ollantay mediante un ardid y lo conduce al Cusco. Verdadero. Y Mazumac le pide a Pachacútec la libertad. Falso. Tupac Yupanqui, sucesor del Inca Pachacútec, le perdona la vida. Verdadero. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La letra A. Excelente. La letra A. Pregunta 23, rápido, ya para ir acabando. Tupac Yupanqui, yo doy la libertad de estos cautivos. Perdón. Os podéis alejar de mi presencia. La muerte mereces. Quiero usar con vosotros la clemencia, misericordia, perdón. Dime la clave. ¿Qué característica sería correcta? Poder magnánimo. Avión. Acentuar, hijo, dice acentuar. Te estás equivocando con atenuar. La bondad puede atenuar los conflictos. En cambio, acentuar es sentido contrario. Acentuar es darle más importancia al conflicto. La A no es, no caigas. ¿Cuál sería la clave? Tenías que caer en una, al menos. Magnánimo es bondadoso, por si acaso. Magnánimo es bondadoso. Te falló sinónimos nada más, ¿sí? La pregunta 24, ¿qué se infiere? ¿Dónde está tu madre? En el rincón de aquella casa. Vamos todos juntos, que ya hallándonos en medio de los placeres, esta niña ha rasgado mi corazón. Es el Inca el que está hablando, es el Inca. Otra vez, la generosidad. La generosidad. Profesor, ¿y por qué no puede ser la C? Porque todavía no la reconoce como hija. Profe, pero dice padre mío, le está hablando al Inca. Le está hablando al Inca, no Ollantay. Padre mío. 25. Con respecto a los siguientes versos de Mariano Melgar, marque ya, pues es lo mismo que hemos visto hace un rato. Díaz a que Liberia del imperio bajo rodeada. Libertad, ¿cierto? Distinguir la miseria que nuestro patrio suelo desdichado por 3 siglos había dominado. ¿Qué marcas? Lo político y la libertad. Oye, llegamos al siglo XIX. ¿Se entendió? ¿Has aprendido literatura peruana? Hemos hecho un montón de cosas hoy día. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Contento, tranquilo, feliz? Perfecto. La próxima semana hacemos todo siglo XIX. ¿Listo? Y hasta un poquito más si nos deja el tiempo. Listo, señores. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Un gran abrazo. Vengan repasando para la próxima clase. Nos vemos. Hablamos con la retroalimentación. Perdón, ya me estoy...